Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para seguir estudiando la Biblia y utilizando como ayuda la revista La Atalaya. Estamos utilizando la de diciembre del 2024. Es el segundo artículo que tiene esta revista. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para esta semana del 10 al 16 de febrero. En cuanto al tema es ¿qué hay que hacer para conseguir vida eterna? Es el artículo de estudio número 49. El texto bíblico central de este artículo es Juan capítulo 6, versículo 40. Que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en Él tenga vida eterna. Sobre el tema o resumen dice así: ¿cómo beneficia el sacrificio de Jesucristo tanto a los ungidos como a las otras ovejas? Un buen tema previo a nuestra conmemoración que se acerca. Tenemos 16 párrafos, así como la semana anterior. Es un estudio con pocos párrafos, pero con el propósito de profundizar en el estudio. El primer párrafo dice: ¿qué les parece a algunas personas la idea de vivir para siempre? Algunos lo ven como una ilusión o como una utopía, como dice el párrafo. Aún otros piensan que es poco deseable porque se imaginan que vivir para siempre en las condiciones como ahora, a nadie le gustaría vivir así. Así que mencionan ¿para qué vivir para siempre? Si vamos a sufrir o tener los problemas propios de la vejez. Así piensan algunos. El párrafo 2. ¿Qué dice el capítulo 6 de Juan sobre la vida eterna? Y aquí tenemos que leer Juan capítulo 6, versículos 39 y 40, donde dice: esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de todos los que Él me ha entregado, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Recordando la pregunta decía, ¿qué dice el capítulo 6 de Juan sobre la vida eterna? Decía el texto que habló de la esperanza de la resurrección, la cual nos permitirá estar de nuevo con nuestros seres queridos y disfrutar con ellos de vida eterna. Sin embargo, estos versículos contenían otras palabras que era un poco difícil de entender para esa época. Veamos el párrafo 3. Según Juan 6:51, ¿qué enseñó Jesús sobre sí mismo? Vamos a leer el texto bíblico. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. De hecho, el pan que yo voy a entregar para que el mundo viva es mi carne. Volviendo a la pregunta, decía, según Juan 6:51, ¿qué enseñó Jesús sobre sí mismo? Él se llamó el verdadero pan del cielo. También se llamaba el pan de Dios y el pan de la vida. Y como menciona Juan 6:51, dijo, si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Pero también dijo para que traten de entender el punto. El pan que yo voy a entregar es mi carne. Veamos el significado de esto en el subtítulo El pan vivo y su carne. Párrafo 4. ¿Por qué se escandalizaron algunos al oír lo que dijo Jesús? Por supuesto, algunos entendieron mal que es posible que tenían que comer la carne literal, el cuerpo de Jesús, y eso los convertiría en unos caníbales. Y más impactante fueron las siguientes palabras que él dijo: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. Podemos imaginarnos la reacción de las personas a escuchar esto: carne, comerla, y sangre, beberla. Veamos el párrafo 5. ¿Por qué sabemos que Jesús no le estaba pidiendo a la gente que bebiera su sangre literal? Por supuesto, Jesús era muy obediente a la voluntad de su Padre, así que él sabía que la ley que había dado su Padre prohibía completamente consumir sangre. Están aquí los textos bíblicos como Génesis 9, Levítico 7.
la persona que lo hacía tenía que ser eliminada de esa nación, es decir, muerta. Por eso es imposible creer que Jesús estaba solicitando que comieran su carne o bebieran su sangre. Más bien estas palabras tenían conexión con cómo conseguir la vida eterna. Párrafo 6. ¿Qué más nos ayuda a entender que Jesús hablaba en sentido figurado cuando dijo que había que comer su carne y beber su sangre? Sabemos que Jesús hablaba mediante ilustraciones. Por ejemplo, en el relato de Juan 4, se encontró con una samaritana y le dijo que si bebía del agua que salía de ese pozo, iba a morir, mientras que si bebía del agua que él le daría, viviría para siempre. Así que lo que él se estaba refiriendo era a todo lo que Jehová ha hecho para que los seres humanos reciban vida eterna, todas las provisiones que vienen de Jehová. Sin embargo, no estaba diciendo que si bebía agua, viviría para siempre. Tenía un significado simbólico. Asimismo, tiene que ver con estas palabras de comer carne y beber su sangre. Veamos el subtítulo Diferencias entre dos ocasiones. Párrafo 7. ¿Qué afirman algunos sobre lo que Jesús dijo en Juan 6:53? Sobre comer su carne y beber su sangre. Mencionan que estas palabras representan lo mismo que dijo Jesús cuando instituyó la Cena del Señor. Eso es lo que dicen algunos, que se estaba refiriendo a lo mismo. Y que por lo tanto, se debe comer del pan y beber el vino que se pasan entre los presentes en esta institución de la Cena del Señor. Sin embargo, existen diferencias entre las palabras que están en Juan y las que están en Mateo cuando se refiere a esta cena. Examinemos estos detalles que los hace diferentes. Párrafo 8. ¿Cuáles son algunas diferencias entre estas dos ocasiones? Y debemos ver las imágenes. En Juan 6 fue dicha delante de una multitud en el año 32. Esta multitud que lo seguía él para que les diera comida. Dirigió estas palabras a personas que estaban más interesadas en sus necesidades físicas que en las espirituales. De ahí que sus palabras hicieron que muchos perdieran la fe en él y hasta discípulos, es decir, ya llevaban mucho tiempo siguiéndolo, dejaron de hacerlo. Pero un año después dijo las palabras que están en Mateo y solo estaban los 11 apóstoles fieles los que escucharon estas palabras. Ellos, en cambio, estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios que había bajado del cielo. Por lo tanto, eran dos ocasiones diferentes, en distintos años y a diferentes auditorios. Y en la imagen tenemos la descripción de cuando Jesús se dirigió a una multitud que cuando dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre, la reacción no fue nada agradable y muchos lo abandonaron. Mientras que cuando Jesús estuvo con sus 11 apóstoles, ellos reconocían que todo lo que Jesús decía era así y estaban dispuestos a obedecer. Veamos ahora el subtítulo, las palabras de Jesús y usted. Párrafo 9. ¿A quiénes aplican las palabras que dijo Jesús en la Cena del Señor? Jesús dijo que el vino representaba la sangre del pacto. Y este no se hizo con todas las personas que escucharon en esa ocasión, sino solo con los israelitas espirituales que gobernarán con Cristo en el reino de Dios. Y estas palabras solo se las dijo a sus apóstoles reunidos en esa ocasión especial. Aunque ellos no entendieron lo que significaban esas palabras, pero más tarde fueron ungidos con Espíritu Santo y llegarían a formar parte de este nuevo pacto. Y ahí comenzaron a entender que las palabras que Jesús había dicho anteriormente empezaban a tener verdadero significado para ellos. El párrafo 10. ¿Cuál es otra diferencia entre lo que Jesús dijo en Galilea y lo que dijo durante la Cena del Señor? Y también debemos ver la imagen. Lo que Jesús habló durante la Cena del Señor solo aplicaba al rebaño pequeño, como dice Lucas 12:32. Estos serían los que tendrían que comer del pan y beber del vino. Solo ellos recibirán un lugar en el cielo junto a Jesús. Mientras que en Galilea habló a una multitud de personas,
por lo que estas palabras aplicaban a muchísimas más personas, una mayor cantidad. Y tenemos en la imagen un contraste. Mientras que hay una gran cantidad de personas que están participando del pan y el vino solo pasándose de mano en mano, como observadores, pero se ve que uno de los asistentes va a participar comiendo del pan. Bajo la imagen dice: los que comen del pan y beben del vino en la conmemoración son un grupo pequeño, pero todo el que demuestra fe en Jesús puede recibir vida eterna. Veamos el párrafo 11. ¿Cómo sabemos que la bendición de la que habló Jesús en Galilea no era para un grupo limitado de personas? Por la cantidad de personas que estaban ahí. Estos judíos solamente querían que les dieran pan, es decir, que les den de comer. Y Jesús les habló algo más beneficioso que los alimentos, que es la vida eterna. Y claro, cuando habló de resucitar en el último día y vivir para siempre, estaba hablando de una bendición al alcance de todas las personas, incluyendo los que estaban escuchándole. Él incluso habló de que el pan que iba a entregar era para que el mundo viva. Así que estaba aclarando algunos puntos que podían haber en duda en la cabeza de las personas presentes. Veamos el párrafo 12. ¿Qué hace falta para recibir la vida eterna de la que Jesús habló en Galilea? Jesús nunca habló que era automática esta bendición, incluyendo a los que habían vivido en el pasado. Dependía de que coman del pan, es decir, que demuestran fe en él. Lamentablemente, hoy día todavía hay personas que piensan que para salvarse es suficiente con que crean en Jesús y que lo acepten como su Salvador. Eso cualquiera lo va a hacer, va a decir sí. Pero en el pasado, los que estuvieron ahí con Jesús, que creían en él en un principio, luego lo abandonaron cuando escucharon alguna de sus enseñanzas. Hoy día también algunos piensan que es automático con decir eso, ya está la salvación asegurada. Párrafo 13. ¿Qué hacía falta para ser un verdadero discípulo de Jesús? Tenían que aceptar y obedecer todo lo que le enseñaba. Pero la mayoría de las personas, como hemos visto, lo seguían por lo que él estaba, por los milagros que hacía, por las curaciones que realizaba, por la comida gratis que les daba, y con las enseñanzas que escuchaban y estaban ellos de acuerdo, es decir, lo que les gustaba escuchar, nada más. Les hacía falta muchísimo. Tenían que obedecer todo lo que él enseñaba. Párrafo 14. ¿Qué tenemos que hacer para beneficiarnos de la carne y la sangre de Jesús? Se ha resaltado que hay que ejercer fe en que la carne y la sangre que él iba a sacrificar les permitirían tener vida eterna. Debemos nosotros también demostrar fe en ese rescate. Y el beneficio de esta oportunidad está al alcance de un inmenso número de personas, todos los que estén dispuestos a demostrar dicha fe. Párrafos 15 y 16. ¿Qué beneficios nos recuerda el capítulo 6 de Juan? Nos recuerdan que las otras ovejas no deben comer del pan ni beber del vino durante la cena del Señor, pero sí se benefician de esto al demostrar fe en el sacrificio de Jesús. Mientras que para los que son parte del rebaño pequeño, ellos sí deben comer del pan y beber del vino para recordar que forman parte del nuevo pacto y que son herederos del reino celestial. Veamos las preguntas de repaso. ¿Cómo contestaría? ¿Qué debemos hacer para vivir para siempre? Hemos visto que debemos ejercer fe en el sacrificio redentor de Jesús y obedecer las palabras de él. Es decir, comer su carne, todo lo que proviene de parte de Jehová. La otra pregunta: ¿cuáles son algunas diferencias entre lo que Jesús dijo en el año 32 y lo que dijo en la Cena del Señor en el 33? En Juan 6, que fue en el año 32, se refirió a una multitud de judíos y fue un año antes de establecer la Cena del Señor. Mientras que en el año 33 solo estaban sus 11 apóstoles fieles, quienes estaban convencidos de que era el Hijo de Dios.
y en el año 32 se refirió a una multitud de personas, mientras que en el año 33 a un grupo reducido. Siguiente pregunta. Aunque las otras ovejas no deben comer del pan ni beber del vino de la conmemoración, ¿qué maravillosa esperanza tienen según el capítulo 6 de Juan? Gracias a ejercer fe en el sacrificio redentor de Jesús, tenemos la esperanza de vivir para siempre y obtener maravillosos milagros y beneficios gracias a lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros. Muy bien, queridos hermanos, sin duda un artículo que nos va ayudando a prepararnos para nuestra conmemoración y saber por qué algunos participan y otros no, y por supuesto la oportunidad que tenemos de vida eterna. Esto es lo que vamos a revisar en esta semana del febrero 10 al 16 y queremos por eso aprovechar nuestra reunión del fin de semana. Recordamos el tema de este estudio: ¿qué hay que hacer para conseguir vida eterna? Es el artículo de estudio número 49. Queremos aprovechar nuestra reunión. Nuestra meta es participar con nuestros comentarios y por supuesto también prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.